tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Y cada tiempo que pasamos y los que van a venir, siempre Dios los permite para aprendizaje siempre en nuestras vidas, ¿no? Para ir creciendo, para ir madurando espiritualmente, para ir llenándonos cada vez más de Él, de su presencia, de su palabra. Y cada que afrontamos dificultades y las afrontamos de mano del Señor, pues las que vienen, no digo que serán fáciles, pero serán mucho más llevaderas, ¿no? Cuando tenemos la experiencia de saber que Dios está con nosotros guardándonos. Pues bien, hermanos, vamos a seguir con esta serie que nosotros venimos tratando, esta serie del libro, la carta, a los Gálatas, ¿no? Esta carta la escribió el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia y tiene o trata específicamente de este título que ven ahí, de este tema, de la esclavitud de la ley a la libertad en Cristo, ¿no? ¿Por qué? Pablo se ve en la obligación de escribir esta carta a todas las iglesias de Galacia que él había levantado, porque se habían introducido maestros que estaban enseñando una doctrina diferente. Estaban enseñando que habían ciertos ritos que cumplir, ritos de la ley, más la obra de Jesucristo para alcanzar salvación. Y esto obviamente desarticulaba todo lo que Pablo había sembrado como palabra del Señor en la iglesia, porque el sacrificio de Cristo es más que suficiente, ¿verdad? No se necesita absolutamente nada más. Y como vimos en las lecciones pasadas, la primera y la segunda semana, vamos a resumirlo también ahora, pero vamos a entrar un poquito recordando el contexto histórico, ¿ok? El trasfondo histórico de los Gálatas. ¿Qué sucede aquí? Aquí el Señor, por medio del apóstol Pablo, quien fue el medio, le permitió escribir estas cartas, que son pura doctrina para la iglesia, para nosotros, a todas las iglesias, como les decía ahí, de Galacia, ¿ok? Ahora, ¿cuál era la razón por la cual las había escrito? Lo siguiente. Este es el trasfondo que vamos a explicar a continuación. El movimiento judío mesiánico es conocido por aquel que nació en Jerusalén. Los judíos esperaban la promesa del Mesías, del Salvador, del Cristo, ¿ok? Y como tal, pues los judíos abrazaron a Cristo como su Salvador. Obviamente los que se convirtieron a Cristo, porque hubieron muchos que no hicieron esto, ¿ok? Entonces, no solamente los judíos abrazaron a Cristo, sino también los que no eran judíos, que también se encontraban en dicho lugar. Acuérdense que ellos estaban dentro del lugar posesionado por el Imperio Romano. Entonces había muchas culturas, no solamente estaban los judíos allí. Y ellos se convierten al cristianismo. Entonces tenemos un movimiento judío mesiánico y cristianos no judíos. Ellos abrazaban ahora a Cristo, ¿sí? Y todo bien, hasta ahí no hubo problemas. Pero ¿qué sucedió? Estos maestros de la ley, que eran judíos convertidos al cristianismo, empezaron a introducirse en las iglesias y a enseñar lo siguiente, que para la salvación o la justificación se necesitaba hacer ciertos ritos del antiguo pacto. Y estos ritos tenían que ver con la circuncisión y tenían que ver con lo que podían o no podían comer, ¿no? Instituido por el Señor en el Antiguo Testamento, y guardar el sábado. Y como estos ritos, muchos otros más. Pero principalmente, esta es la discusión en la carta a los Gálatas, ¿ok? ¿Qué estaban tratando de hacer ellos? Introducir el hecho de decir, ¿sabes qué? La salvación, la justificación es por obras, por cumplir la ley, más el sacrificio de Cristo. Y eso era totalmente falso. Entonces Pablo se enoja y empieza a defender la verdad en Cristo, ¿ok? Y eso es muy interesante incluso para nuestros días. ¿Por qué? Porque vemos a lo largo de la historia que hay muchas personas que se han podido levantar, religiones o lo que fuera, entre ellas sectas también, que siguen queriendo guardar ciertos ritos. Siguen queriendo guardar ciertos ritos para agradar a Dios, cuando los ritos del Antiguo Testamento ya quedaron atrás. ¿Qué era lo que querían hacer estos maestros judíos? Judaizar a los cristianos. Hay un movimiento hoy en día que lastimosamente se está proliferando, pero por falta del conocimiento de la verdad.
Por ejemplo, hay iglesias, ¿no?, que mencionan y dicen que si no declaran el nombre de Jesús como Yeshua, no hay efecto alguno, ¿no? ¿Qué están tratando de hacer? Están tratando de judaizar las cosas, ¿no? Volviendo a la ley. Yo no digo que mencionar Yeshua está mal, pero lo que sí está mal es decir, oye, solamente mencionando ese nombre de esa manera en el hebreo es que obviamente Dios te puede escuchar. Y eso es erróneo, ¿no? Porque venimos teniendo una serie de experiencias y lo que la palabra de Dios también enseña en las diversas traducciones, cada uno menciona el nombre en su idioma, ¿no? Y vemos cómo opera el poder del Señor. Hemos podido ver sanidades, hemos podido ver milagros, hemos podido ver liberación, mencionando el nombre de Jesús, ¿no? Entonces no hay necesidad de eso. Otros que enseñan también del judaísmo a guardar solamente los sábados. Solamente tienes que guardar los sábados, ¿no? Y esa también es una doctrina errónea, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron cosas que se estimaron para el Antiguo Testamento y para el pueblo de Israel, lo cual era una figura de lo que vendría posteriormente. Una vez les mencionaba, ¿no? Ellos querían guardar solamente el sábado y decían que los que no guardan el sábado están en contra de la ley y por ende en contra de la palabra de Dios y por ende, pues, están bajo juicio de Dios, ¿no? Pero ¿qué enseña la Escritura? Todo lo del Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir, una figura de lo que iba a venir. ¿Y qué es lo que iba a venir? Es Cristo, ¿ok? Y Cristo enseña que, ok, yo guardo la ley porque obviamente está estimado dentro de la ley que Dios mismo la estimó. Pero ¿qué sucede? Él enseña, ¿no?, que el día de reposo, que era el sábado, no estaba hecho a consecuencia, pues, de que solamente, única y exclusivo, se guarde ese día para Dios. ¿Qué día nosotros guardamos para Dios? Solamente el sábado. Nosotros adoramos a Dios todos los días de nuestra vida. Ese es el propósito, ¿no? Ellos como pueblo, como nación de Israel, tenían establecido solamente ese día para dejar de hacer toda actividad y dedicarse solamente al Señor. Pero cuando Cristo viene y muestra la vida del cristiano, nosotros debemos de adorar aquí en la iglesia, en la congregación, debemos de adorar cuando estamos trabajando, en nuestros estudios, como ama de casa o en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque a donde vamos, nosotros seguimos siendo cristianos. ¿Y cuál es nuestra forma de adorar a Dios? Pues viviendo en la verdad que Él nos demanda. ¿Ok? Entonces, estas cosas generó gran enojo en el apóstol Pablo, y este es el resumen de lo que vimos las 2 primeras semanas. Dice que él se sorprende porque los Gálatas habían abrazado un evangelio diferente. ¿Cuál es ese evangelio diferente? La justificación por la ley. Y nadie se justifica por la ley o las obras que ésta demanda. ¿Qué más? Cualquiera que anuncie, eso es lo que él dice en la palabra del Señor, cualquiera que anuncie un evangelio diferente, ¿es qué cosa? Dice. Anatema. Ok, y recuerdan que ese anatema es maldito, ¿no? O sea, cualquiera que enseñe un evangelio diferente al que enseñó Jesús, está cayendo en maldición. Cualquiera, dice. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, tanto Pablo como los demás apóstoles estaban de acuerdo que no había necesidad alguna de circuncidarse o comer kosher. Kosher es todos los alimentos que ellos tenían permitidos en el Antiguo Testamento comer y que no. ¿Ok? Y dice, o también cumplir cualquier otra obra de la ley para ser justificado. Ahora, ¿quiénes fueron los pilares del cristianismo luego de Jesucristo, no? Es la piedra angular, los apóstoles. Entonces, él se reunió con los apóstoles y todos dijeron, oye, ¿qué está hablando estos falsos maestros? Esto es erróneo, no hay necesidad de eso. El sacrificio de Cristo es suficiente para que uno sea justificado. ¿Ok? ¿Qué más vemos? Vimos también que la justificación y salvación de las personas no es por medio de guardar las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. La salvación no es por obras. ¿Ok? ¿Qué más? Él expone, esto lo vimos la semana pasada, el propósito de la ley. Entonces, ¿qué propósito tiene la ley? Y dice que la ley tiene como propósito ser el ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué cosa es un ayo? Un ayo es un maestro, un ayo es una guía,
que nos va a llevar a Cristo. ¿Cómo la ley nos lleva a Cristo? Bueno, la ley tenía que ser cumplida. Era el mandamiento de Dios. Pero el ser humano, al darse cuenta que no puede cumplir la ley, la Escritura dice que el que no cumple la ley, el que no la cumple en su totalidad, cae en maldición, en condenación. Entonces, al darse cuenta que no podían cumplir la ley, pero seguía siendo un mandamiento de Dios, ellos necesitaban que alguien los salve. Y ese Salvador era Jesucristo. ¿Ok? Aquel que sí cumplió toda la ley para que nosotros seamos salvos y justificados en Él, pero por medio de la fe. Y finalmente vimos que la promesa de justificación, la promesa que le dio el Señor a Abraham, vino por la fe, no vino por cumplir la ley. ¿Ok? Entonces, haciendo este resumen, vamos a seguir viendo la carta a los Gálatas. Vamos a Gálatas, por favor, capítulo 5. Y vamos a detallar lo que el Señor nos va a mostrar aquí. Aquello que escribió por medio del apóstol Pablo, para ver la importante trascendencia de esta carta para ese día y también para los nuestros. ¿Ok? Veamos entonces. Vamos a leer Gálatas, capítulo 5, del 1 al 15. ¿Ok? Dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos a, ¿qué dice? Ok, ¿a qué creen que se está refiriendo cuando dice al yugo de la ley? Claro, al yugo de la ley. ¿Por qué vuelven a la ley si el Señor ya los libertó de eso? Dice, ¿no? Dice, he aquí, yo Pablo, dice, os digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice, de Cristo se desligan los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Pues nosotros, por el Espíritu, guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe por obra, dice, sino la fe que obra por el amor, dice. Ustedes corren bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no piensan de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os muerden y comen unos a otros, miren que también no os consuman unos a otros. ¿Ok? Entonces él empieza a exponer aquí en estas líneas el deseo que él tiene de parte del Señor de que caminen en la verdad. Y una de las cosas que vemos aquí es lo siguiente. Se repite mucho la palabra circuncisión, ¿verdad? Porque la circuncisión era el pacto antiguo que se estableció con la ley a través de Moisés. Y todo aquel que quería pertenecer a la nación o al pueblo de Dios, a Israel, tenía que circuncidarse. ¿Ok? Tenían que circuncidarse. Y por eso era que los maestros judíos que se convirtieron al cristianismo estaban enseñando esto de manera errónea. Decían, ok, tú eres cristiano ya, pero tienes también ahora que circuncidarte. Y eso era un error. Pues estaban haciendo volver a la ley. Ahora, ¿qué aprendemos de la circuncisión, dado que se repite en varias ocasiones? ¿Qué aprendemos de la circuncisión en el versículo 2? ¿Qué nos dice? Que no aprovecha nada. Ok. Lo que está diciendo es, ¿saben qué? Si ustedes se circuncidan, de nada aprovecharán la gracia, el sacrificio que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque están validando la ley y no la gracia.
¿no? Es el regalo de Dios por medio de la salvación de Cristo. ¿Ok? ¿Qué aprendemos de la circuncisión en el versículo 3? ¿Qué nos dice allí? No repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión. No, la 3. La 3 estoy leyendo. Está bien, No repito, está bien. si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Ok. Es decir, oye, ustedes quieren volver a la ley cuando ya estamos bajo la gracia. Ya Cristo los salvó. Si ustedes quieren volver a la ley, les recuerdo que la ley dice que tienes que guardarla toda, en absoluto. Si no, eres transgresor de la ley y estás volviendo a un pacto que está invalidado. Estás volviendo a un pacto que no sirve de nada, ¿no? No se preocupe. Entonces, ¿qué podemos apreciar de esto, no? El Señor lo que está mencionando aquí es, ojo, guardas la ley, abandonas el nuevo pacto y estás volviendo a un pacto que genera esclavitud. Estás volviendo a un pacto que si no lo cumples en su totalidad genera muerte, ¿verdad? Va a generar muerte, ¿ok? ¿Qué más? ¿Dónde más encontramos algo referente a la circuncisión? Versículo 4. ¿Qué aprendemos de la circuncisión en el versículo 4? De Cristo de librarte, que por la ley caes de la gracia, habéis caído. O sea que rechaza, se perderían de la gracia. Claro, porque no están creyendo que la salvación es por Cristo, por la obra que Él hizo, es por fe, ¿no? Ellos siguen empeñados en, me gano el cielo porque hago buenas obras. Y esto no es así, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Escritura literalmente? Que si hacen esto, se desligan de Cristo, ¿no? Se desligan de Cristo porque quieren justificarse, ¿por qué? Por sus obras. Ahora, hoy en día hay muchas religiones que dicen que son buenos por las obras que hacen, o dicen que se ganan el cielo por las obras que hacen, ¿no? Cuando estábamos viendo el día viernes, recuerdo, ¿no? Con nuestros hermanos el tema referente al bautizo, decíamos que la salvación no es por obras, ¿verdad? Sino por fe. Lo mismo vemos aquí hoy en día, ¿no? Si ellos se están empeñando en hacer cosas de la ley para ser justificados, Dios les dice no. ¿Por qué? Porque nadie alcanza salvación por sus obras, ¿ok? Porque nacemos en pecado, hemos sido concebidos en pecado y siempre tenemos esa inclinación hacia el mal. ¿Qué necesitamos para ser salvados? Recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿ok? ¿Dónde más aprendemos de la circuncisión? ¿Qué dice el versículo 5? ¿Qué aprendemos de ahí? Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos el anhelo de recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene valor el que yo me circuncide o no me circuncide. Perdón, ese es el versículo 6, ¿verdad? Versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Es decir, ¿qué quiere? Si hay personas que se han convertido a Cristo, no importa que seas judío circuncidado o que seas del pueblo que no es judío y no circuncidado. Lo que te va a salvar no es circuncidarte o no, sino tu fe en Cristo. ¿Ok? Entonces él vuelve a reiterar que no son las obras. No son las obras, no es el cumplimiento de las obras. Ahora, ¿esto quiere decir que no hay que hacer buenas obras? Sí, no hay. ¿Qué dice? No necesariamente. Pero las obras son una consecuencia de tener el Espíritu. Claro. Uno hace las obras porque nace, ¿no? Para que la gente lo vea, simplemente. Ok, ¿no? Lo que está tratando de decir aquí, él no está diciendo que las obras sean malas. Lo único que está diciendo es que las obras, las buenas obras no te salvan, no te van a justificar. Él no dice que sean malas, ojo, ¿ok? Eso es lo que él está mencionando aquí. De nada sirve para el propósito de la salvación. Exacto, eso es, ¿no? Nadie puede alcanzar justificación por medio de las obras. Es más,
vamos a ver en otros pasajes donde se demanda hacer buenas obras a aquel que ha creído en Cristo, ¿no? Versículo 7, ¿qué aprendemos? Dice, ustedes corrían bien, es decir, estaban caminando bien en la verdad. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? O sea, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Al introducirse en el cumplimiento de la ley y querer hacer buenas obras, esto les fue de tropiezo. ¿Y les llevó a qué? A no obedecer la verdad, a desviarse de ella. Hoy en día vemos un sinnúmero de personas, ¿no?, que identificados como cristianos enseñan a guardar la ley, enseñan a guardar las buenas obras para ser justificado ante Dios. Y no es así. La justificación, nuevamente lo vemos aquí, es solo por medio de Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿qué aprendemos de la palabra libertad? Que también la vemos aquí que se menciona. Miren ustedes el versículo, no se ve. ¿Qué versículo es ahí? Parece uno, pero No es El 1 es. Sí. ¿Qué dice el 1? Miren, estén firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y qué más dice? Ok, ¿qué quiere decir? Que en Cristo ya no somos esclavos de qué cosa. Ahora, ¿por qué antes éramos esclavos de la ley? ¿Por qué usa ese término? Ok, no podíamos desligarnos de ella. ¿Saben qué sucedía? Como la ley no podía justificar a la persona porque no podía cumplir todo el mandamiento, tenía que presentar un animal en sacrificio por su vida. Es decir, en vez de que yo muera, yo presentaba un animal, un sacrificio ante Dios, y Dios lo recibía. ¿Por qué? Porque yo estaba reconociendo que merezco morir por mi pecado. Y esa era una figura que iba a venir después con Cristo, el que sí moriría por los pecados de toda la humanidad. ¿Ok? Entonces, lo que menciona aquí es que no fue dada, la libertad nos fue dada por Cristo. No fue por cumplir la ley. ¿Ok? Nadie alcanza libertad de ese yugo si no es por Cristo. ¿Ok? ¿Qué más vemos? Vemos aquí que este era el yugo de la ley, ¿verdad? La circuncisión, lo que deben de comer, el Shabbat, y entre otras cosas más. Principalmente eso era lo que estaban enseñando en las iglesias de Galacia. ¿Qué más vemos? Vemos en el versículo 5, miren lo siguiente. Nosotros, dice, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué quiere decir? La esperanza de ser justificados. ¿Pero es por medio de qué? ¿De lo que hacen? Es por medio de la fe, ¿no? Eso es lo que dice allí. Alcanzamos por fe la justificación. ¿Ok? Nosotros por fe hemos creído, por fe somos hijos de Dios, por fe creemos que tenemos la vida eterna, por fe creemos que iremos al cielo, todo es por fe. ¿Ok? Por todo lo que la Escritura menciona. ¿Se acuerdan ese pasaje del ladrón que murió al lado de Jesús? ¿A dónde se fue al final? ¿Y por qué se fue? Ahora, la pregunta es, ¿cuántas obras buenas hizo? Probablemente alguna, no lo sabemos. Como delincuente estaba pagando su pena. Y uno podría decir, wow, pero ese hombre, pues, en su último momento de agonía, recibió a Cristo, creyó en Él, fue justificado y Jesús le dijo, no te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y uno puede ver de pronto su propia vida y decir, wow, yo cuántos años viviré acá esforzándome, ¿no? Luchando, peleando contra el pecado, contra la tentación, ¿no? Para agradar a Dios. Pero en realidad eso no nos va a hacer salvos. No digo que no debemos de hacerlo, ojo. Lo que nos ha hecho salvos es nuestra fe de creer en Cristo. ¿Ok? Entonces, eso tenemos por conclusión ahí. Finalmente, en el versículo 13, dice, porque ustedes, hermanos, ¿qué dice allí? A libertad fueron llamados. ¿Ok? Dice, solamente que no usen, ¿qué cosa dice? La libertad como ocasión para la carne. Si no sirvan por medio del amor los unos a los otros. O sea, ¿qué dice? Nosotros tenemos un llamado. ¿Y cuál es el llamado que tenemos? Hemos sido llamados a ser libres
del yugo, de la esclavitud de la ley. ¿Ok? Pero nos dice algo interesante. ¿Y qué cosa es esto? En ese mismo versículo 13 nos dice que no debemos usar la libertad que Dios nos ha dado por la fe. ¿Para qué? Para dar lugar a la carne, para servir a nuestros malos deseos, a nuestras pasiones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a pesar de que somos libres de la esclavitud, del yugo de la ley, ¿verdad? Ya no pertenecemos a ese antiguo pacto, sino al nuevo. Dios sigue respetando y lo seguirá haciendo nuestro libre albedrío. ¿Quién tiene la decisión de obedecer o no obedecer? ¿De quién depende? Eso no depende de Dios, ¿verdad? Eso no depende de Dios. Acuérdense de esto, mira, cuando estaban Adán y Eva, para poner o hacer una analogía, cuando estaban en el huerto, Dios les dio una ordenanza y le dijo, ¿saben qué? De todo árbol, ¿no?, que dé cierto fruto, aquí en el huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman, ciertamente morirán, les dijo. Dios les dijo eso, ¿verdad? Y luego se aparece la serpiente y le dice, no, que Dios te ha dicho eso, no morirás, le dice, sino que el día que de él comas, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, y entenderás el bien y el mal, le dice. Ahora, ok, estaba Eva allí, ella había recibido la palabra de Dios y había recibido también, ¿qué cosa? La palabra de Satanás. Ahora, ¿Dios le obligó a obedecer a Eva? ¿Satanás obligó a obedecer a Eva? ¿Quién tomó la decisión? Entonces, ¿quién es el único responsable de las decisiones que tomamos? Cada uno de nosotros. Es que no hay más, ¿verdad? ¿A quién podemos? Siempre pongo esta analogía, ¿no? Los pequeños cuando se pelean, ¿no? Yo he visto crecer a mis sobrinos desde pequeños y cuando los separaban, porque se trenzaban ahí a los 4 años, 3 años ahí, uno llorando, el otro le había mordido, el otro le había jalado el pelo, y le decían, ¿pero por qué le has hecho esto? Porque el otro también me pegó. Y esas reacciones a veces suelen perpetuarse aún cuando somos adultos, ¿no? Entonces, ¿de quién es la decisión? La decisión sigue siendo nuestra, ¿ok? Entonces, esto es lo que aprendemos básicamente de lo que es la circuncisión y la libertad que el Señor nos ha dado. Y ahora viene algo más interesante. El apóstol Pablo va a hablar del espíritu y de la carne. ¿Por qué? Porque le está hablando a una iglesia que tiene el espíritu de Dios. Pero este espíritu de Dios que tiene la iglesia convive también ¿con quién? Con la naturaleza caída que nosotros humanamente tenemos. ¿Se acuerdan cuando vimos las naturalezas en el ser humano? Vimos el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es el que nunca ha conocido a Cristo, no tiene al Señor en su corazón, no tiene al Espíritu Santo. Luego venía el hombre carnal. ¿Quién era el hombre carnal? Aquel que había recibido a Cristo, aquel que tenía el Espíritu Santo de Dios, pero vivía todavía en la naturaleza caída. Y finalmente el hombre espiritual, que era aquel que se esforzaba por mostrar a Cristo en su vida mediante la obediencia. ¿Ok? Ahora, toda obediencia que nos cuesta es adoración a Dios, porque es un sacrificio, ¿verdad? ¿Será adoración a Dios obedecer algo que nos es fácil hacer? No, ¿verdad? Cuando hay algo que nos cuesta, que nos duele, pero obviamente es bueno, y lo hacemos para el Señor, allí estamos ejercitándonos para la obediencia. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a leer del versículo 16 al 18, por favor. Dice lo siguiente. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El versículo 17 dice, porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Finalmente dice en el versículo 18, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Que hay una ley que gobierna el Espíritu Santo. No se está refiriendo a la ley del antiguo pacto, sino ahora lo que te demanda hacer el Espíritu de Dios. ¿Ok?
pero sigue siendo decisión nuestra si obedecemos o no. ¿Bien? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo les habla del espíritu y la carne? ¿Qué tiene que ver esto con los falsos maestros que se habían introducido, que estaban enseñando un evangelio diferente? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque ellos estaban desobedeciendo la verdad, lo que se les había enseñado, y estaban recibiendo un evangelio diferente. Y si están desobedeciendo la verdad, ¿estaban andando en la carne o en el espíritu? En la carne, ¿verdad? Y eran varias iglesias en Galacia, ¿ok? Entonces, según lo que hemos leído, vamos a ver lo siguiente. Tenemos por un lado el espíritu y por el otro a la carne. Y aquí vamos a apreciar lo siguiente. El versículo 16 dice que debemos de andar, debemos de vivir en él, ¿ok? Morar, ¿no? En el espíritu, ¿sí? Mientras que la carne, ¿qué dice en el versículo 16? ¿Qué aprendemos de la carne en el versículo 16? Debemos satisfacer los deseos de la carne. Ok, hay algo que se nos dice acerca de ella. No la debemos, ¿qué cosa? Satisfacer. No la debemos satisfacer. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Imagínense que de pronto, no sé, pues tienen un problema, no sé, de gastritis. ¿Ok? Y no pueden comer ají, pues piña. Y de pronto están ante un plato que ustedes acostumbran toda la vida a comerlo con ají. ¿A qué? Cualquier parecido con la realidad es ¿a qué? A ver, ¿qué es lo que tú deseas? Comerlo con ají, ¿verdad? Sabes que te va a hacer mal, pero no como siempre, dicen por ahí. Un poquito nada más, ¿no? De vez en cuando, una vez al año no hace daño, dicen, ¿no? Pero después, ¿qué sucede? Están con cólicos, están con dolor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese es un claro ejemplo cuando nosotros satisfacemos los deseos de nuestra carne, a pesar de que es malo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas nosotros podemos tener conciencia de que hemos hecho esto sabiendo que está mal? No solamente en el tema de alimentos que puede dañar nuestro cuerpo, sino ya cosas que yo quiero, cosas por las cuales yo me dejo llevar porque quiero hacer eso. No porque sea bueno, ¿eh? Simplemente, vamos a decirlo de esta manera, me da la gana de hacerlo, pues, y punto. ¿No? ¿Cuántas veces hemos podido hacer eso? Entonces, la escritura que dice, no debemos satisfacer a la carne, pero también nos da el antídoto para eso. ¿Qué dice? ¿Debemos de qué? Debemos de andar, de vivir en el Espíritu. Literalmente lo que dice la Escritura es, anden en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Claro, mientras más nosotros vivamos en el Espíritu, menos vamos a satisfacer los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza carnal, caída, pecaminosa, ¿verdad? Entonces, es como tener una balanza, ¿no? Una balanza. Si esta balanza está más inclinada hacia la carne, ¿no? ¿Dónde hay mayor peso? ¿Y por qué? Porque aquí es donde yo estoy incurriendo más, ¿no? Pero si esa balanza está inclinada hacia el espíritu, ¿qué sucede? Hay más peso del espíritu en mi vida, ¿cierto? Entonces, cada una de esas cosas son importantes, son necesarias. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a definir qué tipo de vida estamos llevando. Y por eso es que Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, miren, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Les está dando, como se dice, el antídoto para esto, ¿no? Ahora, para poder satisfacer los deseos de la carne, simplemente uno tiene que darle rienda suelta a lo que quiere. Nada más. ¿Sí o no? Para poder obedecer a la carne, uno le da rienda suelta al deseo que venga. ¿Ok? Pero para andar en el espíritu, ¿qué necesita uno? ¿Qué necesita uno? ¿Qué necesita hacer? Acciones prácticas. No obedecer a los deseos de la carne. Claro. Y eso cuesta.
Claro, pues sí. Ok, ¿y cómo nosotros nos relacionamos con el Señor? ¿Por medio de qué? Ok, ¿qué quiere decir? Tienes que invertir un tiempo, que te va a costar, porque a veces quisieras hacer otras cosas. Tienes que invertir un tiempo para leer la palabra, tienes que invertir un tiempo para orar, tienes que invertir un tiempo para congregarte, tienes que invertir un tiempo para cada una de las cosas que Dios te pide, ¿no? Entonces, esas son cosas que cuestan o no, son sacrificiales, pero las haces o buscamos hacerlas porque amamos a Dios, ¿no? Amamos a Dios. Entonces, pero aquí todo es fácil. Aquí simplemente deseas algo y ya quiero. Y recibes y recibes. Aquí es donde nos cuesta. Pero la única forma de contrarrestar esto es cuando obedecemos al Espíritu. No hay otra forma. Ahora, ¿eso va a costar? Claro que sí. Claro que sí. No es fácil. Pero tampoco es imposible. Por algo está el mandamiento. ¿Qué más vemos? Y esto es importante. En el versículo 17, tanto para el espíritu como para la carne, vemos que tienen un objetivo en común. ¿Y cuál es el objetivo en común de ambos? Que no prevalezca lo otro. Es decir, el espíritu, su propósito, su objetivo, en este contexto, es que no prevalezca la carne. Ajá. Pero la carne tiene el mismo objetivo, contra el espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una lucha, una batalla, obviamente, ¿no? Pero lo interesante de esto es ver que esto está pasando en nuestro interior. Vuelvo al ejemplo del plato criollo con ají. ¿No? Alguien se va a desmayar. Al ejemplo del plato criollo con ají. Ok, sabemos que estamos mal y de repente justo nos toca un dolorcito, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? Yo estoy luchando dentro de mí. Estamos luchando, ¿sabes? Y si alguien está a tu lado y te dice, no comas eso, estoy esperando que se vaya al baño y ¡pum! Es que ese ejemplo, por muy gracioso que parezca, es lo que en realidad sucede en la vida de las personas. Cuando alguien está a nuestro lado y sabemos que vamos a hacer algo malo, esperamos a que no esté. Porque normalmente cuando está, ¿no? Así como todos nosotros hoy, ¿no? Sentaditos bien lindos, todos con su Biblia en la mano. Todos estamos así, claro, pero cuando somos sometidos a diversas pruebas, allí luchamos, hay un conflicto. O hago lo que es correcto por mi salud, o cedo a lo que me gusta y a lo que quiero, y siento esa satisfacción, ese placer. Pero después vienen los... Claro, pero se los digo porque todos tenemos esa lucha, ¿verdad? Uno será en una área, otro será en otra, pero todos tenemos esa lucha. Entonces, ¿qué sucede? ¿Tenemos que esperar que alguien esté con nosotros para recién hacer lo correcto? Ahora, el tener conciencia que el Espíritu Santo, oye, está en todos lados. A donde vayas, estés con quien estés, hagas lo que hagas, el Espíritu Santo está allí. Y si tú tienes conciencia de eso, pues vamos a tener que esforzarnos siempre por agradarlo a Él, porque Él es el que quiere lo mejor para nuestra vida. Nadie más, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, ¿qué más vemos aquí? Vamos a observar lo siguiente. Según esta verdad, ¿qué cosa está sucediendo en nuestro interior? Según lo que vemos aquí, ¿no? El espíritu y la carne. Una lucha. Una lucha. Hay una lucha, hay una contienda. batalla, hay una contienda. ¿Qué más? ¿Qué otros sinónimos podemos emplear ahí? ¿Qué quiere cada cual? Ganar. Ganar. Cada uno quiere El propósito en una batalla, en una guerra, ¿cuál es? El propósito final, ganar, ¿verdad? Y dice que cada cual quiere hacerlo, ¿eh? Hay una lucha interna. Cada cual quiere hacerlo, cada cual quiere ganar. ¿No? Ahora interesante, ¿no? Porque vemos que esto sucede en nuestro interior, en cada persona, ¿no? Esto es lo que hemos podido ver. Hay una batalla, ¿cierto?
ambos pelean entre sí, no permiten el deseo del otro, ¿no? Y anhelan ¿qué cosa? Anhelan prevalecer, ¿no? Anhelan prevalecer. Ahora, eso llevándolo a la experiencia de cada uno de nosotros, ¿tenemos esas luchas o no? Sí, todo el Todos tiempo. los días. Ahora, lleva esto a tu carácter. Cuando tú sabes, de repente, ¿no? Que debes ser paciente, pero no lo eres. Explotas a la primera. Cuando tú sabes, de repente, no sé, que debes ser misericordioso, pero ya te cansó esa persona de que siempre hace lo mismo y no quieres ser misericordioso. Cuando ves que esa persona te hizo una y otra vez esto y como ya perdonaste N veces, ya no quieres volver a perdonar. ¿No? Entonces es una lucha. Es volver a perdonar. Es volver a perdonar. ¿Por qué? Las veces que perdonamos, ¿qué sucede? No refiere a que voy a consentir lo malo que haga. Eso es otra decisión. Es como tener, no sé, pues no, en un matrimonio que de pronto el marido siempre golpea a la mujer, ¿no? Y ahora viene a reconciliarse con ella y le dice, perdóname, ¿qué tendría que hacer la mujer? Ok, te perdono, pero eso no quiere decir que voy a seguir viviendo contigo bajo esos términos, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí debemos de perdonar, definitivamente. Tenemos que hacerlo, pero teniendo las medidas ahí correspondientes para salvaguardarnos, ¿no? Entonces, estos ejemplos que estamos viendo grafican la lucha que continuamente tenemos cada uno de nosotros, y más aún siendo cristianos, ¿no? Porque como una vez les mencioné, ¿quién es el objetivo de Satanás? ¿El que esté en el mundo o el cristiano? El Hijo de Dios es el cristiano, o sea, cada uno de nosotros somos el punto, el objetivo, ¿no? Porque los de afuera no les importa. ¿Y por qué no les importa? Porque ya los tiene dominados. Y nos prueba, insiste, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Entonces, esas cosas que nosotros vamos viendo aquí se grafican en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, Pablo viene hablando del espíritu, viene hablando de la carne, viene diciendo hay una lucha, dice que ambas pelean entre sí, no permite el uno el deseo del otro y anhelan prevalecer. Ahora, esto es lo que afrontamos cada día, ¿sí o no? Eso afrontamos cada día. Ahora, entonces, estamos viendo aquí algo interesante. Estamos viendo un versus del espíritu con la carne, ¿no? La pregunta es la siguiente. Si ambos quieren lo mismo, ¿quién va a ganar? Tenemos que... ¿Quién va a ganar esa batalla? La pregunta es quién debe ganar. ¿Quién debe ganar? Debe ganar el espíritu, obviamente. Ok, pero Pero gana la carne. ¿por qué gana la carne? ¿Porque es más fuerte que el espíritu? Porque es nuestra naturaleza, pues. Ok, ¿qué más? No estamos convencidos de nuestra fe, nos dejamos. Tiene que ver con una decisión. Claro. Acuérdense el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? Que el Señor les dio la palabra, Satanás también, pero ni Dios ni Satanás obligaron a que hagan o tomen la decisión que tomaron. Eso ya que descansaba en ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién va a ganar este versus? ¿Quién va a ganar esta batalla? A quien tú le rindes obediencia. A quien tú le rindes obediencia. Si tú le rindes obediencia al Espíritu, pues va a prevalecer sobre la carne, ¿cierto? Pero si nosotros le rendimos obediencia a la carne, ¿quién cree que va a ganar? Entonces es obvio, va a ganar la carne, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante y es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia, porque se habían desviado de la verdad, ya no la estaban obedeciendo y empezaron a recibir un evangelio diferente. ¿Ok? Empezaron a recibir un evangelio diferente, ¿no? Entonces, vemos aquí, en esto que expresa el apóstol Pablo, que hay una lucha en nuestro interior, una pugna, ¿y saben por qué? ¿Saben qué cosa es la obediencia? La obediencia es adoración. La obediencia es adoración. No sé si ustedes saben o recuerdan, ¿dónde aparece por primera vez en la Biblia la palabra adoración?
¿Se acuerdan? ¿Saben dónde aparece por primera vez en la Biblia? Aparece en el libro del Génesis, pero aparece cuando hay un acto, una obra que va a hacer Abraham, que es entregar a su hijo en sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo en sacrificio. ¿Y qué fue? Abraham agarró y dijo a sus siervos que estaban con él, luego del camino de 3 días, espérennos acá, yo y mi hijo subiremos, adoraremos, le dice, y volveremos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la adoración no aparece en la Biblia por primera vez cuando están cantando los ángeles, cuando están entonando una alabanza. La adoración tiene que ver principalmente con una obediencia sacrificial. La obediencia es adoración. Cuando nosotros obedecemos al Espíritu, estamos adorando ¿a quién? A Dios. Pero cuando nuestra obediencia se rinde a la carne, ¿a quién estamos adorando? Y eso era lo que estaba haciendo los Gálatas. Eso era lo que estaba haciendo. Entonces, tanto los Gálatas como hoy en día, para nuestro contexto, cuando nosotros, porque es una decisión nuestra, ¿ok?, le obedecemos a la carne, estamos callando la voz del Espíritu. Estamos viviendo como si fuésemos, ¿qué? ¿Quiénes viven en la carne? Los que no están con el Espíritu. Claro, ¿no? Claro, pero bueno, ellos viven solamente en la carne porque no tienen esta opción, pues no han recibido a Cristo. Pero el que ha tenido a Cristo tiene estas dos naturalezas y ahora puede decidir si opta por la carne o si opta por el Espíritu. O alguien vino, o la carne vino y le puso una pistola y le dijo, obedéceme. No, ¿verdad? Entonces, es decisión única y exclusiva de cada cual. Entonces, miren la forma en la que ya sea el Señor o ya sea Satanás, hace que el ser humano le adore, siendo incrédulo o siendo creyente también. ¿No? Miren la forma en la cual lo hace, ¿no? Entonces, esto es interesante y se lo muestra él. Pero bien, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver ahora las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Y esto lo vamos a ver en los versículos 19 al 29. Vamos a leerlo, ¿ok? ¿O venimos en 5? No, es 5, perdón. Es un error tipográfico. Un error tipográfico de madrugada, Ok. Pedrito se ha equivocado, creo. Poner la diapositiva. Ok. Gálatas capítulo 5, del 19 al 29. Sí, es 5. Equivocas, Pedrito, ¿ya ves? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, ¿y qué más dice? Cosas semejantes. Es decir, la lista no acaba. Dice, y cosas semejantes a estas, ¿qué dice? ¿Y a quién se lo estaba diciendo? A la iglesia. ¿Verdad? Cuidado, les está diciendo. Porque si ustedes practican estas cosas, no heredarán, dice. No heredarán el reino de Dios. Y luego vemos del 22 en adelante. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice. Contra tales cosas, que dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice. ¿Ok? Ahora, veamos aquí lo siguiente. Tenemos las obras de la carne por un lado y por el otro tenemos el fruto del Espíritu. Así lo menciona Pablo, ¿verdad? Aquí podemos apreciar esto. Dentro de las obras de la carne hemos leído estas cosas, ¿ok? Que vienen desde pecados de índole sexual,
como es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, pecados también de hechicería, ocultismo, ¿no? Como es la idolatría, como es la hechicería. Habla también, luego de eso, de temas que la carne produce, como que enemistades. ¿Qué más produce la carne? Pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y todo lo que vemos aquí. Entonces, miren, porque no termina ahí, dice, y cosas semejantes a estas. Entonces, cuando nosotros rendimos en adoración nuestra obediencia a la carne, miren lo que podemos producir. Cada una de esas cosas podemos producir. Ahora, ¿quién la produce? El que tomó la decisión de, ¿verdad? Por eso es que la obediencia, cuando nosotros vemos en el versículo 16 y el 17, dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro interior hay una pugna. ¿Saben por qué? Por captar nuestra obediencia. Hay una pelea por saber entre la carne y el espíritu que nosotros le obedezcamos. Hay un pleito, una pugna, porque ellos saben que la obediencia es adoración. Porque ellos saben que la obediencia, al ser adoración, te va convirtiendo en aquello que adoras. Esa es una propiedad que tiene la adoración. La adoración va convirtiéndote, te va transformando en aquello que tú adoras, ¿no? Entonces, si nosotros adoramos por obediencia a la carne, vamos a convertir estas cosas en algunos patrones en nuestra vida. Lo vamos a hacer, porque es el principio de la obediencia, es el principio de la adoración. Por eso es que cuando adoramos a Dios, cada vez nos parecemos más a quién. A Dios, ¿no? Pero cuando no lo hacemos, ese es el resultado. ¿Ok? Ahora, en el tema referente al espíritu, vemos lo siguiente. El fruto del espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Miren la diferencia entre uno y otro. ¿Hay o no hay una diferencia? ¿Ustedes creen que si operamos en el fruto del espíritu, vamos a desarrollar eso? ¿Qué dicen? No. No, ¿verdad? No. Pero hago la misma pregunta, pero al revés. ¿Ustedes creen que si operamos en nuestra vida en las obras de la carne, vamos a desarrollar esto? No, tampoco. Imposible. Es imposible, ¿no? Es imposible, hermano. A lo largo de todo este tiempo, desde que tuvimos el culto de la idolatría, ¿no? Una de las cosas que ahora, conociendo el tema, este punto que hemos visto es que cuando hay idolatría hacia una imagen o hacia un ser o lo que sea, no hay transformación. Existe el hecho solamente de me hizo esto por mí, la imagen, ¿no? Sin embargo, en el espíritu y bajo la fe sí hay transformación. Es decir, cambias tus hábitos, cambias tus debilidades, o sea, hay un cambio, obviamente no es todavía integral al 100%, pero lo vas trabajando en el espíritu, obedeciendo al espíritu, ¿no? Esto es como una ecuación de fe y espíritu. Claro, ese es el resultado en sí, ¿no? Es el resultado en sí al final, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo les trae, ¿no?, a colación estas diferencias para que ellos se den cuenta y le dicen cuidado. Como vimos en la lámina anterior, teníamos al espíritu y a la carne, pero se va a hacer más fuerte al que nosotros le rendimos obediencia. Al que nosotros le rendimos nuestra vida. Acuérdense esto, la obediencia es adoración. La obediencia es adoración. ¿Ok? Y acuérdense de esto también, la adoración te convierte en aquello que adoras, sea bueno o sea malo. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol a la iglesia. ¿Ok? Ahora, hay un resultado de las obras de la carne. Dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y también hay un resultado del fruto del Espíritu. Dice que no hay ley que
que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas. Y dice también que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ok? Entonces, miren el contraste tremendo que hay. Ahora, ninguno de nosotros vamos a alcanzar aquí en la tierra la perfección. Nadie, ¿verdad? Pero lo que el Señor nos dice es que cuando estemos con Él, vamos a ser ya perfeccionados totalmente. Pero este es el camino de la perfección. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, acá no seremos perfeccionados, pero tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando, tenemos que ir perfeccionándonos, ¿verdad? Para que cuando estemos con el Señor, pues complete simplemente lo que falta. Pero si no lo hacemos aquí, ahí sí corremos el peligro de esto, porque puede haber gente en la iglesia que no es de Dios. Y como no es de Dios, por más que quiera, no puede desarrollar esto, pues. Vive dominado por esto. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces vemos aquí estos ejemplos, ¿no? Ahora, ¿qué más vemos de esto? Vamos a ver aquí. Según los versículos 19 y 22, ¿por medio de qué se manifiesta la carne y el espíritu en una persona? Vean el versículo 19 y vean el versículo 22. ¿Por medio de qué? La gloria que ahora se manifiesta en adulterio, fornicación. Ok, esas son, digamos, el detalle, ¿no? El detalle de todo. Pero ¿cómo llama en el versículo 19, a ver, a la carne? Deseos pecaminosos. Ok, deseos pecaminosos, dice en la versión que tiene Salvi. En la Reina Valera, ¿qué dice? Manifiesta por medio de la carne. Ok, ¿se manifiesta por medio de qué? De las obras. Entonces, en el versículo 19, la carne se manifiesta por medio de las obras. ¿Y el espíritu? 22, ¿por medio de qué? Del fruto. ¿Ok? Entonces tenemos dos cosas importantes aquí. La carne, acabamos de verlo, se manifiesta según sus obras. Y el espíritu se manifiesta según su fruto. Hay una diferencia aquí, pero no vamos a entrar en detalle de eso. Lo que sí es importante ver es que ambos se exteriorizan. Ambos se hacen, ¿qué cosa? Evidentes. ¿Verdad? Ambos se hacen evidentes. Entonces, ¿qué observamos aquí? En conclusión, las obras de la carne, como el fruto del espíritu, se hacen evidentes en nuestra vida por medio de ¿qué? Dice, por medio de nuestras reacciones, sobre todo en momentos de presión. Cuando pasamos momentos de angustia, cuando pasamos momentos de sufrimiento, cuando pasamos momentos, no sé, de incertidumbre, o cuando se nos agota la paciencia o lo que fuera, es un momento de presión, ¿no? Entonces ahí sale a la luz, ¿saben qué cosa? Lo que en realidad somos. Allí sale a la luz lo que en realidad somos, ¿ok? Dice, esto revela lo que hay en nuestro interior y que nos gobierna. ¿Cómo aprendemos, por ejemplo, a desarrollar la paciencia? Pasando por momentos donde se me demanda ejercitarla. ¿Sí o no? Pero si en esos momentos yo no desarrollo la paciencia, sino que exploto, ¿qué me está gobernando? Ahora, ¿esto quiere decir que nuestra paciencia va a ser infinita? No, ¿verdad? No. A ver, alguna vez seguro ustedes han tenido, no sé, una liga en su mano. La liga en su estado original tiene un tamaño, ¿verdad? Pero esa liga, que es pequeña, se puede estirar hasta 3 veces más su tamaño, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque cede, ¿no? Se puede estirar aún mucho más. El problema es cuando la liga, imagínense, es nuestra paciencia. Pero yo ni siquiera me esfuerzo por estirarme un poco más. Ahí nomás se rompe, ¿no? Pero si yo ando estirando, lo que voy a hacer, sí, en algún momento perderé la paciencia, pero mi paciencia ya no la voy a perder a la primera. Puede estirarse más y crecer más, y crecer más y crecer más, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La idea de esto
es que cuando nosotros obedecemos al Espíritu de Dios, pues vamos a ir desarrollando, ¿qué cosa? El amor, el gozo, la paz, la bondad, la paciencia, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. ¿Qué cosa es la templanza? La templanza tiene que ver con el dominio propio. El amor tiene que ver con el amor no que nosotros producimos, sino el amor ágape que viene de Dios. Ese amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ese amor que nunca deja de ser, ¿no? La bondad, habla de la bondad también, habla del gozo. ¿Qué cosa es el gozo? El gozo es un fruto del Espíritu que no depende si te va bien o te va mal. El gozo es algo perpetuo, porque es un fruto del Espíritu que depende por el hecho de saber que tu vida está en manos de Dios y que todo lo que le sucede a los hijos de Dios y que lo aman, dice la Escritura, que le ayuda para bien. Entonces, sí, hermano. Es por eso tal vez, pastor, que se entiende como fruto algo vivo, algo que se desarrolla, algo que crece. Pues hay una diferencia. Sí, ¿y sabes por qué? Lo que has dicho es muy acertado. ¿Por qué? Cuando una planta, un árbol, da un fruto, ¿verdad? Imagínense la selva del Perú. Hay árboles frutales, ¿no? Que crecen y nadie los sembró. Nadie los sembró. Ahora, ¿pero cómo se reproducieron esos árboles? Crecieron, ¿no? Echaron raíz, extendieron sus ramas y dieron ¿qué cosa? Un fruto. Pero ese fruto nadie se lo come. ¿Qué pasa? Muchos de esos frutos se caen. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene adentro el fruto? Semillas. ¿Y esa semilla qué va a hacer? Va a dar origen a otra vida. Por eso es que se menciona como fruto lo que el Espíritu produce. Porque está llamado a repetir ese ADN, esa semilla, esa simiente. ¿Ok? Entonces, es interesante ver eso, ¿no? Pero ambos, ¿cómo se ven? Por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras reacciones, ¿no? Mediante eso se evidencia, ¿ok? Ahora, cuando la Biblia menciona, cuando la palabra de Dios menciona estas dos diferencias, por medio del apóstol Pablo, está confrontando a la iglesia para que ellos se den cuenta en qué realidad están viviendo. O están viviendo como dando fruto del Espíritu, o están viviendo según la carne. Porque las obras que ellos estaban manifestando, ¿qué evidenciaban? ¿En qué estaban viviendo? En la carne. Eso era lo que estaba evidenciando. Entonces, si nosotros estuviéramos en aquel tiempo de la confrontación que hace el apóstol Pablo, ¿dónde nos ubicaríamos? ¿A qué le estamos obedeciendo? Ahora, todo árbol para que dé fruto tiene un proceso. Tú no siembras algo y da fruto al instante, ¿verdad? O sea, es como un bebé, ¿no? El bebé empieza primero a gatear, luego empieza a caminar, luego empieza a correr. Es poco a poco, ¿no? El tema, ese no es el problema. El problema es cuando nos estancamos en algo, debiendo ya de repente caminar o de repente incluso hasta correr, ¿no? Entonces, esa demanda es la que él está haciendo, ¿sí? Entonces, si nosotros evaluamos nuestra vida, tenemos que ver a quién le estamos rindiendo nuestra obediencia. Sinónimo de adoración. ¿A quién se la estamos rindiendo? ¿Por qué? Porque es una decisión propia, ¿no? O sea, yo cuando era pequeño veía en los dibujitos, en los dibujos animados, que a tu derecha se paraba un angelito y a tu izquierda un diablito, ¿no? Y cada cual te hablaba. Esa figura, ¿no? Esa figura animada es lo que sucede en realidad, ¿no? Pero ¿quién toma la decisión? Nosotros, uno mismo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De que sirvamos a la carne o al espíritu? Nosotros. No es de nadie más. No importa el entorno en el cual estemos viviendo. Al contrario, mientras más dificultad haya, yo tengo mayor oportunidad de que ese fruto madure cada vez más rápido. ¿Sí? Ok. Ahora, Proverbios 23:7 dice lo siguiente: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él.
El pensamiento tiene que ver con el corazón, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Somos lo que pensamos, ¿verdad? El contenido de lo que hay en nosotros es lo que va a arrojar nuestra vida como producto. Por eso la Escritura nos dice, llénense de la palabra de Dios. Llénense del Espíritu Santo. Sean llenos, dice, del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué cosa es ser llenos del Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo tome control. Le dejemos al Espíritu Santo tomar control de nuestra vida. ¿Ok? Y para eso vamos a ver algo interesante. Dice también que estamos llamados a andar en el Espíritu. Es decir, es un mandamiento, ¿verdad? Estamos llamados a andar en el Espíritu. Ahora, veamos el versículo 16, que ya lo vimos, y el 17. En el 16 dice, anden en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. ¿Ok? Y en el versículo 25, para el español se usa la misma palabra, porque dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En la traducción a nuestro idioma, la palabra es la misma, ¿ok? Pero no se usa la misma palabra en el griego. Hay una diferencia y vamos a darnos cuenta de esto. La palabra andar Peripateo. es la palabra peripateo en el griego, ¿ok? Es la palabra peripateo. Y la palabra andar para el versículo 25 es estoigeo, ¿ok? ¿Qué significa cada palabra? Esta palabra significa lo siguiente: andar todo alrededor, figuradamente es un estilo de vida, dice, moverse uno mismo, es decir, andar o caminar, vivir por el Espíritu, es decir, dejarse guiar. Es como cuando una persona es ciega y tiene un lazarillo, ¿verdad? Un perrito, esa persona no puede ver, por más que quiera. Y si va a cruzar una pista, ¿en quién deposita su confianza? En ese animalito. En este caso, obviamente, el contraste es grande, no estamos hablando del Espíritu Santo, no de un perrito, pero es la figura. Es confiar ciegamente a donde Dios te lleve. Pero para eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque te puede hablar la voz de tu propia conciencia, te puede hablar el Espíritu, te puede hablar tu carne, te puede hablar Satanás, te puede hablar Dios. Hay que aprender a discernir de dónde viene la voz que nos está hablando. ¿Ok? Eso es importantísimo. Entonces, así como esto refiere al estilo de vida guiado, conducido por el Señor, la palabra estoigeo ya tiene una resonancia mayor, más fuerte. Ya no es andar solamente guiado por el Espíritu. Ahora tiene que ver con marchar militarmente, guardar el paso, es decir, conformarse a la virtud. Conformarse no quiere decir ser conformista. Conformarse quiere decir que te conviertas a ello. ¿Ya? Conformarse a la virtud y piedad, dice, andando ordenadamente conforme a las reglas. ¿Qué reglas? Las reglas del Espíritu. O sea, ¿qué quiere decir? Esta puede ser la figura cuando conocemos al Señor y recién el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿sí? Ya el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y una vez que lo tenemos, ahora tenemos que empezar a desarrollar esto. Lo que Dios quiere es que todos marchemos militarmente. Todos, seguro, sin excepción, hemos visto la parada militar algún día. ¿Cómo marchan los soldados? Todos están parejitos. Todos están parejitos, ¿verdad? Todos los batallones están marchando y todos son iguales, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, como el Espíritu Santo quiere hacer eso en nuestra vida, está ahí, está ahí, está allí. ¿Pero qué demanda? Nuestra obediencia. Demanda nuestra obediencia. No hay más que hacer. Entonces, vuelvo a repetir, este puede ser el estilo de vida de una persona que recibió recién a Cristo y tiene el Espíritu Santo. Pero ahora, pues manos a la obra, ¿no? Yo recuerdo en el colegio donde estudiaba, cuando antes de llegar el mes de diciembre, unos 2 meses antes, nos ponían a ensayar a todos, ¿no? Terminaba la clase y te quedabas 2 horas más. Ensayar, ensayar, ensayar.
Había personas que no podían ni levantar el pie, que eran descoordinados y todo, pero poco a poco se iban afinando, ¿no? Y recuerdo que para la escolta no solamente sacaban a los más altos, sino sacaban a los que tenían una marcha militar, ¿no? Tenían una marcha militar, pero eso no se aprendió de la noche a la mañana. ¿Qué pasó con ellos? Eso fue algo que aprendieron poco a poco. Poco a poco aprendieron hasta que consiguieron marchar militarmente, ¿no? Entonces, esa es la figura de lo que el Señor nos demanda cuando andamos en el Espíritu y cuando la palabra andar ya no es paripateo, sino es estoigeo, que quiere decir marchar militarmente, todos uniformemente, todos a la par, ¿ok? Entonces, cuando andamos así, el fruto cada vez va a ser más evidente. ¿Tendremos problemas? Sí, pero lo vamos a lidiar de una manera distinta. Vamos a afrontarlo de una manera diferente. Vamos a poder apreciar y vamos a poder ver, ¿no?, lo que Dios hace, cómo se manifiesta en una circunstancia, ¿no? El fruto del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, ¿no? La templanza tiene que ver con el dominio propio, ¿no? El dominio propio es aquello que de repente tú quieres hacer algo, pero no es lo que debes de hacer, y terminas haciéndole caso a lo que debes hacer, no a lo que quieres, ¿no? Hay mucho que podríamos ver de repente la siguiente semana, pero hoy básicamente es esto lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando. Cuando una persona no es gobernada por el Espíritu de Dios, pues es gobernada por la carne, así de simple. ¿Ok? Entonces, esta vida, la vida inicial, debe producir la siguiente. No podemos estancarnos en la primera. No podemos quedarnos simplemente con tener al Espíritu Santo. No, lo que Dios quiere es, tenemos al Espíritu Santo para mostrar el fruto. De lo contrario, ¿de qué serviría? ¿No? ¿De qué serviría? Bien, entonces, si el Espíritu Santo nos dio vida, como vemos aquí, ¿no?, debemos de marchar, dice, todos uniformemente, en un estilo conforme a las reglas del Espíritu, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno recién ha recibido a Cristo y recién ha venido el Espíritu Santo sobre uno, ok, recibió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a hablar a tu vida por medio de la palabra de Dios principalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como recién he conocido al Señor, como recién he conocido al Espíritu Santo, todavía mis luchas son más fuertes. ¿Sí o no? Todavía soy atraído por la carne, pero ahí empiezo a vencer ciertas cosas, progresivamente. Pero cuando ya recibí el Espíritu Santo, ya ha pasado un tiempo prudencial, nosotros ahora ya no tenemos que andar como cuando recién lo recibimos. Ahora tenemos que andar militarmente. Debemos de andar, debemos de caminar conforme a las reglas del Espíritu Santo. Ya no podemos andar, como dice la Escritura en otros pasajes, ¿no?, como niños espirituales. No debemos conformarnos solo con tener el Espíritu Santo. Debemos de siempre buscar eso, porque esto es lo que va a mostrar el fruto del Espíritu en una persona. Solamente eso. ¿Ok? Bien. Conclusiones finales. Vamos terminando. Primero, buscar la justificación por medio de la ley es invalidar la obra de Cristo. Todas las personas que quieren justificarse ante Dios, por sus buenas obras, cero. Nadie se justifica por ello. Se justifica por la fe en Cristo. Y obviamente, ya siendo cristiano, Dios le demanda hacer obras buenas, ¿no? ¿Qué más? Quien no cumple toda la ley es condenado. Así que cuando ustedes escuchen a alguien por ahí, porque hay muchos hoy en día, que digan, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, que solamente en el hebreo Dios te escucha, o solamente guardando el sábado, o solamente diciéndole Yeshua. ¿Saben qué? Esto dice la Escritura, no lo digo yo. Tú tienes que decirle, oye, pero la palabra de Dios dice, entonces si tú estás queriendo guardar la ley, tienes que cumplirla toda, porque si no eres condenado. Eso dice la Escritura, ¿no? Entonces, tengamos mucho, pero mucho cuidado a quien escuchamos también,
¿Ok? Porque hay personas que lo hacen también sin mala intención, porque no conocen la verdad. Pero por eso nosotros la estamos conociendo, ¿no? Hay otras personas que se han dejado llevar por otras, pero no conocen la verdad. Pero sí hay personas malintencionadas. Así como hay personas que lo hicieron o lo hacen sin intención, hay personas que son malintencionadas. Pero tenemos que hacer prevalecer la verdad. ¿Ok? Sí. Perdón, es que justo hace poquito fue un ejemplo de lo que estás hablando, ¿no? Tengo una amiga que es cristiana, es actriz es cristiana, y le conté que me voy a bautizar, en fin. Llegamos al punto y me dijo, pero yo tengo que informarte, Mari Carmen, me dice, ustedes hablan del Sabbat, ¿por qué tienen que congregarse el domingo si el Sabbat es el día del descanso? Infórmate, empezó a decir, ahorita hay que venir. Y yo, obviamente, estaba apurada, tenía que venir, pero quiero contestarle con sustento, ¿no? Y así como ella, ¿no? Y otra amiga linda que también ella siempre dice, Yoshua, alguna palabra más es, algo de maestro, pero eso no es malo, pero la que me cuestionó, sí, lo del Sabbat, y cuestionó la validez de la iglesia, me molestó un poco. Claro, lo que pasa es que esa enseñanza precisamente es la que se introdujo a los Gálatas, que estaban enseñando cosas de la ley que ya eran innecesarias, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en ese aspecto? ¿Qué estaba diciendo él? ¿Saben qué? Vuelvan a la verdad, les dijo. Vuelvan a la verdad, porque al ustedes afirmar esto, están invalidando el sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es no escuchar más la doctrina que puedan estar diciendo. ¿Por qué? Allí también Dios nos prueba, ¿no? Porque de una u otra manera podemos saber. Yo tengo, por ejemplo, amigos que profesan estas cosas que hoy estamos enseñando con la verdad, porque es la doctrina en la cual han nacido. Pero cuando vamos a la Escritura y vemos fundamentos en la palabra, no tiene fundamento alguno ello. Pero yo no voy a cambiar la doctrina de su congregación. Le puedo hablar a él, sí, pero es decisión de esa persona si lo acepta o no. Pero para nosotros que estamos conociendo la verdad de Cristo, ¿qué nos demanda el Señor? Y podemos tocar otros pasajes incluso. Dios dice, ¿saben qué? No los escuchen más, ¿no? Y incluso puedes estar en la autoridad de decir, yo pertenezco a una congregación y el consejo que mi pastor ha dado es que mejor no toquemos el tema, yo te agradezco lo que has hecho por mí, porque a veces prestar oídos por el hábito o el deseo de conocer, uno escucha aquí, escucha allá, ¿no? Pero cuando uno no está preparado, se puede desestabilizar, ¿no? Imagínense el ejemplo de un cajero que entra a trabajar en un banco, ¿no? Entonces, él tiene que aprender a reconocer qué billete es falso y qué billete es verdadero, ¿no? Pero ahora, ¿cuántas clases de billetes falsos crees que hay? ¿Tú crees que lo entrenan en identificar todas las características de todos los tipos habidos y por haber de los billetes falsos para que reconozca cuál es y cuál no? Lo único que hacen es reconoce todas las características, pero del que es verdadero. Entonces, tú reconociendo todas las características del que es verdadero, puedes desechar cualquiera que es falso. Y eso es lo que hay que hacer. Pero lo dice el mismo verso 6, ¿no? Porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión y la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, va a venir, se nos va a venir, ¿no? Que hay que decir esto, hay que hacer esto, temas básicamente de ritual, de etiqueta, pero lo que más vale es aquella relación que uno tiene con el Señor, sincera, de corazón, que nos va a llevar a la transformación de nuestra vida y a la vida eterna. Por ejemplo, hay todo un capítulo, Romanos capítulo 14, que habla de aquellos que guardan obligatoriamente el sábado. Hay un capítulo que menciona de eso, ¿no? Que guardan el día de reposo. ¿Y saben cómo los llama la Biblia? Los llama como los débiles en la fe. No dice que no sean cristianos, ojo, pero dice que son débiles en la fe porque están siguiendo algo que no está en base a la verdad. Ahora, si ellos guardan el sábado, ¿está mal? No, no está mal.
Pero si obligan a guardar a otros el sábado como doctrina, ¿está mal? Sí está mal. Eso sí está mal, ¿no? Porque la Biblia en ese capítulo 14 de Romanos dice, ok, si ellos quieren guardar el sábado, déjalo, no te hagas problema. Tú sigue adorando a Dios como Dios te está enseñando. Pero si te está obligando a eso, te está volviendo a la ley. Y ojo, el que no cumple toda la ley es condenado. Entonces no podemos volver a un pacto del cual Cristo nos sacó, ¿no? Eso es un error garrafal, ¿no? Pero bueno, lo único que queda es orar, ¿no? Porque son nuestros hermanos también, orar por esas personas. Pero yo sí te recomendaría, Mari Carmen, que cortes la enseñanza, ¿no? que te está dando, porque te va a llevar a desestabilizar por otro lado. Hay cosas que estás conociendo, que estás aprendiendo, ¿no? Y este movimiento judaizante se está extendiendo por todos lados. Por todos lados. Y es precisamente por el tema de que no nos fundamentamos pues en la verdad. Pero en tu caso es entendible, estás aprendiendo, Exacto, estás conociendo, ¿no? Entonces, no es... Mire, ¿cuál fue el problema de Eva? El problema de Eva fue que no solamente prestó atención a Dios, sino también a otro. Si ella no escuchaba a otro, no habría problema. Entonces, imagínate una persona que está aprendiendo a conocer de Dios y de pronto ve la pasión, el ímpetu de otra persona que también, pero te enseña algo que es diferente. En el anhelo de querer saber, yo voy a seguir conociendo, pero no es lo correcto, ¿no? Entonces, yo sí te recomendaría lo que te he mencionado. Y ahora después conversamos de ello. ¿Qué más vemos? Dice, la justicia es solo por medio de la fe en Cristo. No es por guardar el sábado, no es por comer o no comer cerdo, como no en los judíos ortodoxos, ¿no? No es por la circuncisión, no es por el cumplimiento de ninguna obra de la ley. No lo es, ¿ok? ¿Qué más? En nuestras reacciones, dice, nuestras reacciones en momentos de presión evidencian a quién estamos rindiendo nuestra obediencia. ¿Al Espíritu o a la carne? Sigue siendo entonces la ley, a ver, para que se me entienda la ecuación, ¿no? Ajá. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero la ley sigue siendo digamos, un soporte también, ¿no? Para reconocer, en este caso, más allá también que el Espíritu nos va a contristar, pero lo afianzamos también con lo que dice la palabra. Sí. Claro. Lo que pasa es que, ¿quién cumplió la ley? Cristo. El único. El único sin pecado. ¿Ok? El único. Entonces, al cumplir él la ley, él la cumplió toda. Él no tenía por qué ser condenado. No, el único. ¿No? Pero ¿por qué fue condenado? Porque él la cumplió para que nosotros no fuéramos condenados. Y por eso tuvo que pagar el precio con su vida en la cruz. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? En Cristo, todo aquel que cree en Cristo, Dios el Padre lo ve como si nosotros hubiéramos cumplido la ley. Y como si nosotros, por nuestros méritos, hemos sido justificados. Pero hemos sido justificados solo por creer en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, estando en la gracia, esa gracia que Dios nos ha dado, obvio, van a haber cosas de la ley que nosotros tenemos que cumplir. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, no te hagas imágenes y todas esas cosas. Tenemos que cumplirlas igual, pero habrán cosas que no vamos a poder, ¿verdad? Pero ¿quién sí pudo por nosotros? Cristo. Entonces somos justificados por Cristo. Pero si ellos dicen, no, tienes que guardar el sábado, o no puedes comer esto o lo otro, ¿qué sucede? Están volviendo al pacto que ha abolido el mismo Dios. Pero la ley sigue vigente. No para justificar, nunca justificó la ley, pero sí para llevarnos a entender que necesitamos de Cristo. Me ha pasado eso también. Y eso lo vamos a ver aquí, miren, en el versículo 26, 24. Lean el versículo 24. ¿Qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ok, es decir, los que viven en el Espíritu han crucificado los deseos de la carne
con sus pasiones y con sus deseos. No dice que no los tengan, los tienen, pero ¿cómo están? Crucificados. Crucificados, ¿no? Entonces, al estar crucificados, obviamente no va a tener poder sobre ti, no va a poder operar sobre tu vida, ¿no? Entonces, lo que dice este versículo es lo que produce el Espíritu, el fruto del Espíritu hermano, ¿sí? Por eso es importante que nosotros vayamos conociendo más de la verdad. Y cuando nos afirmamos más de la verdad, pues sabremos rechazar lo que no es correcto, ¿no? Eso es. Ahora, ¿qué más? Otra conclusión importante. Si vivimos por el Espíritu, estamos llamados, dice. O sea, lo que está diciendo aquí, ok, tú tienes el Espíritu de Dios ahora, ¿verdad? Si tienes el Espíritu de Dios, tú no solamente debes portar el Espíritu de Dios, tú tienes que ahora andar conforme a las reglas esenciales que éste nos da. ¿Por medio de qué? De la obediencia. O sea, lo que está diciendo es, ok, iglesia de los Gálatas, de repente todos acá tienen el Espíritu Santo, habrán infiltrados, no sé, es lo que él está diciendo, ¿no? Pero todos los que tienen el Espíritu de Dios no pueden pues seguir viviendo como cuando recién lo recibieron. Ya tienen que mostrar un fruto. Porque si hay un árbol, ¿no? Tú pones la semilla, lo riegas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir creciendo. ¿Qué sería algo antinatural? Que ese árbol, entonces hay un problema. O peor aún, que el árbol crezca y que no dé frutos. O sus frutos sean malos. ¿Cuál es el problema? La raíz. Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿no? Le está diciendo, ¿saben qué? No puede ser posible que ustedes, habiendo seguido un evangelio del Señor, verdadero, sigan ahora un evangelio diferente. Eso es lo que les está diciendo. No puede ser posible esto, dicen, ¿no? Entonces, está llamando a la reflexión a los cristianos en que debemos crecer y dar fruto. Por eso son todas las dificultades que afrontamos. Por eso son los problemas que tenemos. Y finalmente, dice, somos libres en la ley de Cristo. Somos libres, pero no usemos nuestra libertad, ¿para qué? Para servir a la carne. Somos libres, pero ¿para qué estamos usando nuestra libertad? Es como cuando, no sé, ¿no? Yo recuerdo tiempo atrás, estábamos en una reunión en el trabajo y estaban celebrando, creo que era el aniversario del trabajo, no recuerdo, y una de las marcas pues había enviado el catering y otras cosas más, ¿no? Y de pronto empiezan a brindar y todo, y le dicen, no, a él no le des porque él no toma por su religión, dijeron por ahí. Bueno, claro, pero uno de mis amigos, con buena intención, ¿no? Porque saben que yo no tomo, pues, ¿no? Y agarran, y como estaban todos ahí, bueno, de ahí me llama y yo con él estaba conversando y yo le explico, ¿no? No es por mi religión que yo no tomo, le digo. Yo tengo la libertad de tomar, si quiero me emborracho, si quiero adultero, si quiero fornico, sino que ahora lo que tú llamas mi religión es lo que me ha dado el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero libertad de hacerlo, yo la tengo. Nadie me pone una pistola en la cabeza, le digo. ¿No? Nadie me amenaza, ¿no? Sino que ellos tienen ese concepto, ¿no? Que cuando llegas a una religión ya no puedes hacer esto, ya no puedes lo otro. La frase está pasando en la ustedes no pueden, ¿no? Ustedes no pueden, no lo dejan, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Pero no entienden esto, ¿no? Somos libres en Cristo, ¿ok? Somos libres en Cristo, pero usemos la libertad, no la usemos para servir a la carne, ¿ok? Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor por este tiempo, por su palabra, por las cosas que nos está mostrando por medio de las Escrituras, ¿no? No solo son los Gálatas en esta ocasión. Todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a esta lucha. La lucha del espíritu con la carne. Pero el énfasis que quiere hacer aquí el apóstol Pablo es